repitan conmigo lo que yo voy a predicar, sin Biblia. Sin la Biblia ustedes lo van a repetir. Jehová es mi pastor. Díganlo. Nada me faltará. Díganlo. Síganlo. Me hará descansar junto a aguas de reposo. Confortará. Por amor. No temeré, porque tu vara y tu callado en presencia unge mi copa, ciertamente y en la casa de Jehová. Levanta tu mano y adora la gloria del Señor. Señor, gracias por la palabra que ha sido leída. Esperando, Dios, que tu palabra hable a nuestras vidas de una manera especial y poderosa. Glorifícate en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Por casi 30 siglos, el Salmo 23 ha sido uno de los pasajes más leídos en la historia de la humanidad. Lo hemos leído en funerarias, en quinceañeros, en bodas. Yo no sé en cuántos lugares hemos leído el Salmo 23. El gran predicador Carlos H. Spurgeon dijo del Salmo 23 que era la perla de los salmos. Este salmo tiene una connotación sumamente importante, porque antes del Salmo 23 está el Salmo 22. El Salmo 22 habla de dolor, habla de tristeza, habla de desamparo. Pero el Salmo 23 tiene 5 puntos teológicos sumamente importantes que yo quiero compartir con ustedes en la noche de hoy. Gracias, hermano. Y hay algo bien interesante. En una ocasión le pidieron a una artista que recitara el Salmo 23. La artista recitó el Salmo 23. Cuando ella terminó de recitarlo, todo el mundo estaba aplaudiendo. Pero le pidieron a un hombre sencillo también que recitara el Salmo 23. Cuando el hombre terminó de recitar el Salmo 23, nadie aplaudía, pero todo el mundo estaba llorando. Había una diferencia. La artista de oído conocía al hombre del Salmo 23, pero el hombre aquel había tenido una experiencia con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero queremos entrar al Salmo. Lo primero que dice en griego, Jehová Raá o Jehová Roí, que significa Jehová es mi pastor. La pregunta que yo me hago es por qué David piensa en pastor. Número 1, David era pastor. La palabra pastor en griego significa poimen, apacentar la grey del Señor. Y David, que conocía al pastor de los pastores, comienza diciendo Jehová Raá, Jehová Roí, Jehová es mi pastor. Porque usted sabe algo, David tenía conocimiento de lo que era ser un pastor. Pero aquí vamos. La Biblia dice, Juan 10:14, el pastor conoce sus ovejas. Yo soy el buen pastor y el pastor
conoce sus ovejas. ¿Usted sabe algo? No todo el mundo puede ser pastor. La Biblia en el libro de los Efesios dice que a uno constituyó evangelista, apóstoles y a otros pastores. Y hay algo que usted tiene que entender en la noche de hoy, es que el pastor, para poder conocer sus ovejas, tiene que relacionarse con sus ovejas. El libro de Jeremías dice que el pastor conoce la condición de sus ovejas. Hay algo. Si yo no me relaciono con mis ovejas, porque para ser pastor hay que oler a oveja. Geraldo, tú hueles a oveja. Hermana, usted también huele a oveja. Porque para ser pastor hay que oler a oveja. Levanta tu mano y adora la gloria del que vive y reina para siempre. Porque para ser pastor hay que amar a sus ovejas. Hay una ocasión en que Jesús dice que Jesús tuvo compasión de aquel grupo de personas porque las vio como ovejas sin pastor. ¿Y usted sabe algo? Para poder tener ovejas hay que amarlas. Y el problema es que uno tiene que amar aunque no lo amen. Que uno tiene que amar aunque no lo entiendan. Uno tiene que amar aunque no lo comprendan. Uno tiene que amar sus ovejas, no importa qué cosa pase, uno tiene que amar a sus ovejas. Levanta la mano y adora la gloria de Dios. Hay otra cosa que el pastor hace. El pastor las alimenta y cuida de ellas para que tengan una buena calidad de vida. Y cada domingo, Gerardo, tú alimentas a tus ovejas. Porque cada domingo en este altar no puede haber pan seco. Cada domingo tiene que haber pan nuevo para poder alimentar a sus ovejas, para que sus ovejas crezcan derechas delante de la presencia de Dios. Y yo te digo una cosa, eso es una responsabilidad grande. Porque como el pastor conoce sus ovejas, el pastor las cuenta. ¿Sabe si Benjamín Junior vino atribulado? Porque el pastor tiene un don de discernimiento y de sabiduría. Porque tan pronto yo veía entrar la oveja por la puerta, ya yo sabía en qué condición había llegado la oveja a la iglesia. Porque Dios le da lo que dice San Pablo a los colosenses, le da sabiduría, no humana, sabiduría espiritual, le da inteligencia, no humana, sino inteligencia espiritual, para poder discernir la condición de la oveja y para poder discernir cuál es el estado emocional de esa oveja. Levanta tu mano y adora la gloria del que vive y reina para siempre. Otra cosa. Segundo punto. Adonai Roí, Jehová Jireh. Jehová proveerá, nada me faltará. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. El que viene en mí cree, no tendrá sed jamás. Yo quiero decirle algo. Jesús se encontró con una mujer. Cuando Jesús se encontró con aquella mujer, mire lo que pasó. La mujer le dijo a Jesús, tú de esta cajita hacia allá, tú no pasas, ni yo paso de aquí hacia allá.
le dijo, tú siendo judío, me pides a mí, mujer, ¿qué? Samaritana, agua de beber. Había una discusión sobre el lugar de adoración, pero aquella mujer creó una pared entre ella y Jesús. Hay personas que crean paredes. Tú no pasas de aquí para acá, ni yo de aquí para allá. Pero el buen pastor anda con un marroncito de amor y de misericordia y comienza poquito a poquito con el marroncito de amor y de misericordia a romper los prejuicios, a romper las barreras, y comienza a hablar con aquella mujer y empieza a romper aquella barrera y comienza a darle con el barroncito de amor hasta que fue tumbando cada bloque que había creado aquella mujer en aquella barrera, y aquella mujer se dio cuenta que quien hablaba con ella no era cualquier cosa, sino que era el pastor de los pastores. Cuando yo llegué a mi primera pastoral, yo era más nene de lo que soy ahora. ¿Verdad, Geraldo? Y yo me acuerdo que cuando yo llegué, una hermana dijo, ay bendito, llegó un muchachito flaco, bigotón, sin experiencia. Y dijo, el que estaba aquí era grande. Aquella mujer había creado una barrera. Yo le dije a Dios, no me dejes avergonzado. El hermano Serafín Cruz Caraballo me dijo, quédate 2 meses a lo que yo busco un pastor. Esos 2 meses se convirtieron en 5 años. Aquella mujer se convirtió en mi mano derecha, pero yo no la vi con prejuicio. Yo no la vi como que estaba en contra mía. Yo la vi como que era un instrumento para yo utilizarla para el beneficio de la obra de Dios. Yo la vi como un beneficio para que la obra creciera, porque el hombre que Dios ha llamado a este ministerio no puede prejuiciarse, no puede tener prejuicio, tiene que pastorear a cada uno con sabiduría, a todos por igual, sin hacer acepción de personas. Y cuando actuamos de esa manera, veremos el propósito de Dios, la gloria de Dios y los planes de Dios cumplirse en el ministerio de la iglesia. ¿Y tú sabes algo? Como dice Jehová Adonai Roí, Jehová proveerá. Geraldo, cuando Dios llama, Dios provee. Cuando Dios llama, si me llamó Pedro Torres o Fernando Sánchez, o me llamó William Hernández o Manuel Fuentes, estoy destinado a fracasar. Pero si me llamó Dios, el Dios que está sentado en el trono, el Dios que hace milagros, el Dios que hace maravillas, el Dios que hace lo imposible posible, abrirá los cielos y proveerá mi necesidad y la necesidad de aquel que ha llamado, y se cumplirá lo que dice la Biblia: joven fui, he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Pero aquí hay un problema. Si satisface Dios nuestra necesidad, nuestro pastor, hay una expresión: Jehová Shalom, Jehová es mi paz, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Usted sabe algo? Las ovejas no pueden reposar a menos que suceda lo siguiente: libres de temores, uno, o sea, de fieras; libres de contiendas entre ellas mismas; libres de cosas que le molestan, como las moscas.
Yo siempre he dicho que yo soy un hombre de paz. Pero dentro de ese hombre de paz hay ovejas que ciertas cosas las molestan. Y cuando el pastor se da cuenta de esas cosas, ¿dónde está el aceite? Cógelo, cógelo. Coge el aceite, ven acá. Baja por aquí conmigo, coge el aceite. Cuando venían los enjambres de moscas a molestar las ovejas, se introducían por las fosas nasales de las ovejas y las mataban. ¿Tú sabes algo, Geraldo? Había un solo antídoto que el pastor podía utilizar para destruir los enjambres de moscas. Coge el aceite. ¿Me va a perdonar? ¿Me permiten que la unjan con aceite? Ponle el aceite. Cuando el pastor ponía el aceite sobre la oveja, los enjambres de mosca no entraban por las fosas nasales. Tú sabes, una de las responsabilidades de los pastores es que cuando el enemigo viene a destruir sus ovejas, el hombre de Dios se pone en la brecha entre la oveja y el enemigo y le dice al enemigo: no, 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 tú no la vas a tocar, tú no la vas a destruir, porque ella es propiedad de Dios y yo me pongo en el medio para detener todo ataque del maligno en contra de esta oveja que Dios me la ha dado. Porque el pastor se pone en el medio. Levanta tu mano y adora la gloria del Señor. Cuando usted tenga problemas y tenga batalla, yo siempre he creído que el hombre de Dios se pone en la brecha a favor de Juanita, de Benjamín, de Rosa, de Pedro, de quien sea, y levanta la mano, intercede delante de la presencia de Dios para que el enemigo no destruya esa vida. Por eso dice la Biblia: ninguna alma forjada contra ti prosperará, y condenará toda lengua en juicio que se levante en contra tuya. Levanta la mano y adora la gloria de Dios. Gracias, Geraldo. Oh Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo. Hay un asunto aquí bien importante. Jehová Rafa, yo soy tu sanador. Pero me gusta lo que dice la Biblia de las Américas. Dice: restaura mi alma. Un alma decaída es la que necesita ser restaurada. La palabra decaída era usada por los pastores. ¿Y tú sabes lo que significa? Escúchame bien. Que la oveja se ha volteado y está sobre sus espaldas y no puede restaurarse por sí misma. ¿Y tú sabes lo que sucede? Eso le pasaba a las más gorditas y a las más melenudas. Y después de comer, buscaban un hueco en la tierra y se volteaban. Eso creaba un peligro. La circulación se detenía. Su estómago se llenaba de gases. Ven acá.
acá. Geraldo, ven acá. Pasa aquí, pasa aquí. Ven aquí. Cuando eso sucedía, el pastor se doblaba y comenzaba a sobarle a la oveja las patitas. Después que le sobaba las patitas, la cogía al hombro y comenzaba, a ti no te podemos coger al hombro, pesas mucho, pero comenzaba a mecerlo, y la mecía en sus manos, en sus brazos. El pastor la mecía como un nene pequeño, como una madre comienza a mecer a un nene, y el pastor la meceaba así, a la derecha y a la izquierda. Después la ponía sobre sus pies y le daba una palmadita y le decía a la ovejita: sigue caminando hacia adelante. Está bien, siéntate. ¿Qué yo le quiero decir con usted, con esto? Hay momentos dados que tenemos que coger la oveja en los brazos y mecerla. Hay momentos que tengo que decirle a la oveja: hay problemas, pero yo estoy contigo. Hay momentos que tengo que decirle a la oveja: hay enfermedad, pero yo oro por ti para que Dios te sane. Hay momentos que le digo a la oveja: tú tienes una necesidad de un milagro, pero sigue caminando, que Dios hace milagro y hará milagro en tu vida. Pero hay algo más interesante. Dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué dice? No temeré mal alguno. Había un problema. En el libro de Philip Keller, la montaña tapaba el sol y se creaba, cuando el pastor bajaba de la montaña con sus ovejas, abajo se creaba un valle de sombra, porque la montaña tapaba el sol y se iba creando un valle de sombra. El pastor tenía que bajar con su rebaño de la montaña hacia el valle de sombra. Pero de la montaña había unos cuantos problemas. Habían cuevas que salían ladrones. Cuando llovía mucho, había inundaciones y arrastraba a la oveja. Pero usted sabe, había una situación. El pastor siempre iba al frente, nunca iba atrás. Y cuando venían las inundaciones, él cogía con su cayado y cogía el rebaño y lo colocaba de tal manera que la inundación no destruyera el rebaño. Cuando se levantaba el lobo o cualquier animal que salía hacia comerse las ovejas, el pastor se ponía de frente. David dijo: venía el oso, venía el león, yo me puse de frente, peleé contra ellos y los destruí. ¿Tú sabes algo? Yo creo que en esta iglesia, en la construcción del templo, si hubo un hombre que se puso de frente al frente de esta construcción, fue Geraldo Aponte. Denle un aplauso en esta noche a él. ¿Usted sabe algo? La pastoral de hoy está compleja. Porque hoy hay melancólicos, coléricos, sanguíneos, flemáticos.
Nos hemos encontrado con una sociedad donde la tecnología avanza. Los pastores tenemos unos retos extraordinarios. Ya algunos no traen ni la Biblia al templo, simplemente o traen un iPad o en el mismo celular buscan el verso de la palabra que se va a leer. Yo no domino mucho las computadoras, pero mis dos hijos, yo tengo uno que es un experto. Yo le digo que estudie en algo de computadora, él no dice, yo quiero ser ingeniero. Y él entra y sale, yo no sé cómo él lo hace, pero lo hace. Y me dice, papi, estás atrás. Y en un ratito él te hace un PowerPoint, te hace un trabajo, él hace un montón de cosas en 10 minutos con la computadora y encuentra las cosas con una habilidad increíble. Me dice, papi, ¿por qué te llevas la libreta? Llévate un iPad, en el iPad lo escribe todo y ve lo que vas haciendo en el mensaje. Yo soy medio arcaico en unas cosas. Todavía me gusta estudiar, escudriñar el libro, escudriñar la palabra, tomar notas. Porque todavía hay algo que yo creo, independiente de la tecnología de la iglesia, hay algo que yo nunca quisiera perder, ni que la iglesia perdiera, es la inspiración del Espíritu Santo de Dios. Por más tecnología y por más avance tecnológico que haya, yo le pido a Dios que la iglesia nunca impida la inspiración del Espíritu Santo. Porque si eso pasa, se muere la iglesia. Todavía yo creo que Dios toma dominio del culto. Todavía yo creo que Dios habla. Todavía yo creo que Dios hace milagros. Todavía yo creo que Dios hace maravillas. Todavía yo creo que Dios rompe cadenas y ataduras. Todavía yo creo que Dios se mueve en medio de la iglesia. Y el día que perdamos eso, nos habremos muerto. Mire, perdónenme lo que voy a decir. Cuando yo era pastor en Añasco, un día llegó una joven. Llegó destruida emocionalmente, con sus 3 hijas. Aquella muchacha llegó aquel martes destruida. Su esposo la había abandonado. Ella pasó al altar con sus 3 niñas pequeñas. Lloró, oramos por ella. Era una muchacha de un residencial público, del único que hay en Añasco. Comenzó a ir a la iglesia. Y algunos hermanos comenzaron a criticarla. Mi esposa y yo peleamos como 2 fieras por aquella muchacha. ¿Tú sabes algo? Hay algo que el psicólogo no puede hacer, ni el psiquiatra. Hay algo que yo como pastor no puedo hacer. Hay algo que yo no puedo cambiar en la vida de una persona. Yo no lo puedo cambiar. ¿De qué le vale a una persona
que yo la obligue a cambiar en algo cuando en su corazón está a hacerlo. Pero usted sabe algo, qué bueno cuando el Espíritu Santo se mueve dentro de la iglesia. Y un domingo, mientras yo predicaba, se movió la presencia de Dios de tal manera que yo no pude terminar de predicar. La gente comenzó a levantar su mano y adorar a Dios. El Espíritu Santo comenzó a tomar el culto. Y el Espíritu Santo comenzó a moverse. Y la gente comenzó a llorar, a hablar en lengua. Y aquella noche la gloria de Dios se movía de una manera especial en aquel lugar. Aquella muchacha se levantó con sus 3 hijas y pasó al altar llorando. Yo no la tuve que tocar. El Espíritu Santo la tomó. Aquella muchacha, Dios cambió su mente, Dios cambió su pensamiento. Usted sabe lo que sucedió después de aquella noche. Ella terminó su 4º año, se fue a la universidad, terminó una maestría en inglés. Hoy es profesora de inglés en una universidad. Usted sabe lo que hizo Dios con aquella muchacha. Lo que yo no pude hacer, lo hizo el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que yo le creo a Dios. Pero usted sabe algo. A veces la gente decía, pastor, ¿y por qué tú no la pones en disciplina? Y yo le decía, es que yo tengo corazón de pastor. Pastor, ¿por qué no hace esto? Es que yo tengo corazón. La gente lo ve con una visión, pero yo lo veo con una visión. La gente lo ve con una visión, pero el pastor lo ve de otra óptica. El pastor ve más allá de lo que está delante de esa persona. No ve a alguien. Dios no nos llamó a destruir la gente. Dios nos llamó a restaurarla. Y en cada persona que yo veo a alguien de Dios, con un propósito de Dios en la vida de esa persona. Levanta tu mano y adora la gloria de Dios. ¿Usted sabe algo? Yo le voy a confesar algo. Yo sé que Geraldo va a estar de acuerdo conmigo. ¿Usted sabe lo más que le duele a un pastor cuando pierde una oveja? Cuando uno pierde una oveja, yo no dormía. Yo me preguntaba, ¿le habré hecho algo malo yo? ¿Qué yo hice? ¿Dónde fallé? Señor, ¿dónde cometí el error? Pero usted sabe lo que más contento pone a un pastor. Cuando alguien viene a los pies de Cristo, el Señor lo restaura, el Señor lo bendice y Dios hace milagros en la vida de esa persona. El pastor levanta la mano arriba al cielo y dice, Dios, qué bueno, tú eres el pastor de los pastores. Termino ahora a la iglesia de Cuamo y me voy. El pastor tiene una responsabilidad con la iglesia, pero la iglesia tiene una responsabilidad con el pastor. La responsabilidad es mutua. Y les voy a decir algo. Pastorear, estamos en la época del posmodernismo. Geraldo, pastorear en esta época no es fácil. Y tengo que decirlo con todo el respeto del compañero. Se están dando unos cambios que vienen de abajo hacia arriba.
Y la presión que hay de abajo hacia arriba es fuerte. Y yo me preguntaba a Dios, wow, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué tiene que hacer el pastor? Pedirle a Dios que decir, enséñame a contar mis días para traer sabiduría a mi corazón. Porque nos estamos encontrando con un choque generacional. Y tengo que hablar con el corazón en la mano en esta noche antes de irme de este lugar. Mi abuelita era de los del hueso colorado. Pero tengo que decir que mis hijos no son de los del hueso colorado. Entonces viene el choque generacional, Geraldo. La nueva generación que se levanta y la vieja generación que está resistiendo a ese grupo que se levanta. Y la pregunta que yo me hago y le pido a Dios que me ayude a contestarle, ¿cómo yo creo una coinonía entre ambas generaciones? Yo como pastor voy creando un happy medium entre esas dos generaciones. Yo no puedo hacer como el avestruz, meter la cabeza debajo de la tierra y no aceptar esa realidad que vive la iglesia, sino que tengo que pedirle al Espíritu Santo que me dé la sabiduría del cielo. Y ser pastor hoy no es fácil, pero tengo que decirle al compañero Geraldo Aponte, ¿tú tienes un hijo ingeniero? No, contratista. ¿Dónde está el hijo de Geraldo que es contratista? ¿Y el otro qué? También. Ah, es una profesión tremenda, mecánico industrial. Pero con el respeto de los muchachos que son contratistas y con el respeto de ustedes que yo los aprecio, no hay mejor profesión en el mundo y sobre la tierra como la de su padre, ser llamado pastor, ser llamado hijo de Dios y ser llamado siervo del Señor. Termino. Cuando Dios me llamó, yo trabajaba en el gobierno federal. Y yo le dije a Dios, voy a dejar un trabajo para ganarme $50 al mes. Y Dios me dijo, o lo dejas o hago que lo dejes. Tuve que irme a trabajar en una gasolinera y a pastorear y a cuidar a mi hijo para que mi esposa se fuera a la universidad y terminara su bachillerato en educación. Y yo pastoreaba, hacía una ruta, llegaba al templo y mi esposa cogía la guagua y hacía la otra ruta. Geraldo,
es que cuando Dios te llamó y te llamó junto a tu esposa, porque yo creo que Dios cuando los llama a los dos. Y Dios pone en el corazón de Dios, de ambos, lo mismo. ¿Cuántos oran por su pastor? Levanten la mano los que oran por su pastor. Aunque usted no lo entienda lo que él hace, ore por él. Aunque usted no comprenda lo que él hace, ore por él. Porque su responsabilidad es grande ante Dios y ante los hombres. El evangelista predica y se va. Gabriel Astacio predica y se va. Pero Geraldo Aponte se queda para continuar bregando con los problemas de la iglesia de Cuamo. Usted tiene una responsabilidad. Y lo que están haciendo hoy, se cumple lo que dice la Biblia. Reconoced a los que os presiden en el Señor. Y este hombre, y hay pastores, no importa cómo sean, o lo que hayan vivido y la experiencia de la vida, es el hombre de Dios. Y como hombre de Dios, yo tengo que respetar al hombre que Dios ha llamado. Geraldo, llegar a Cuamo fue un reto, pero lo aceptaste. Llegó un jayuyano a la ciudad de los maratonistas. No lo mandó Manuel Fuentes, lo llamó Dios a hacer un trabajo de Dios. Y hoy se ha cumplido el propósito de Dios en esta iglesia cuando Dios trajo a Geraldo Aponte a terminar la construcción de esta hermosa casa para la gloria y para la honra de Dios. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde a todos.